Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo estáis por ahí? Saludamos a Álvaro de Cucos y Coquetos, Basque Horror y Monstre QLL. Buenas noches y boa noite, Bernardo, e benvindo ao melhor podcast sobre escape room de España. Muy bien, portugués muy bien. Buenas noches, Bernardo. Hoy tenemos un invitado internacional. De la sala LX Escape de Portugal. Tiene dos jueguitos, uno de arcade y otro de Asia que comentaremos. Pero antes de nada, me gustaría saber, Bernardo, ¿cómo arranca tu historia en el mundo de los escape rooms? Hola a todos, buenas noches. Eh, Primeramente, déjame lembrar que estoy portugués. Mi castellano no es perfecto, pero lo intentaré lo máximo. Mi... Empezó con un juego normal de amigos de cumpleaños. Lo hacemos muy rápido en 30 minutos. Después cambiamos para el segundo juego. No escapamos. Pero Esto el mismo día. seguidamente. Oh, empezasteis fuerte. Eh, como no escapamos, pero estábamos en el código final. Lo digo siempre que fue lo que me quedó adicto porque se tornaría muy simple, no me gustaría. Claro, no, si Pero no hay dificultad, mal. sí, pero se fue muy fácil una parte, difícil en la otra. Me ha Ah, quedado adicionado a eso. claro. Vaya. Fue en 2014, no pienso. 2014 en Portugal, entiendo, En evidentemente. Portugal, sí, sí, sí. Wow. En Portugal. ¿Y había más opciones o solo conocíais esa empresa? Porque 2014 hace mucho tiempo. Sí, sí, 2014 solo había en Lisboa dos, tres empresas. ¿No? Dos, tres empresas, no había muchas más. Y me imagino que en cuestión de 2, 3 semanas ya habíais jugado todo lo que había en Portugal. No, no sé, porque empezamos después, pasado unos meses, empezamos a hacer otras empresas, pero cada empresa solo tenía un juego, dos juegos, Ujú. entonces teníamos que esperar que abriesen los juegos nuevos. Claro. Entonces, tenía que abrir, cada empresa tenía que abrir juegos nuevos porque no teníamos muchos más. Entonces se quedó algunos años para que, lo pienso que nosotros tenemos 2013, 1 año y medio Ujú. para que tenía hecho algunas salas. Un añito en medio, vaya. Sí. Bueno, ¿y en qué momento decides montar tu propio escape room? Esto es difícil porque yo propio no trabajo en mi ex equipo. Eh, Quiero decir, lo trabajo, pero no es mi profesión principal. Ajá. Yo trabajo en cine en Portugal y se fue una temporada que en cine me estaba enfadado. Eh, eh, Me dice que me voy a hacer algo que me divierta, Ajá. que pueda hacer que porque es un, si lo pensamos en la parte de lo negocio, es un negocio que tienes que empezar con poco dinero en Portugal en 2016 y no tienes mucho que gastar todos los meses. Y entonces, si me gusta, si puedo tentar, Ujú. nos vamos. Fue eso que me interesó al principio. ¿Cuánto tardaste en montar tu primera sala? Nosotros empezamos construyendo en agosto de 2016. Abrimos en octubre, medio de octubre. Wow, Sí, rápido. pero, sí, pero te voy a recordar que los juegos hace 8 años no eran los mismos que ahora.
Claro, pero aún así es muy rápido. ¿Cuánta gente estabais ahí montando? Estábamos montando unas 2 personas, Ujú. pero con todo, con lo design y todo, unas 4 o 5 personas. Pero cuando lo abrí con 3 salas, 2 juegos, 3 salas, que tenía un juego con salas idénticas. Ok, uno duplicado. Exactamente. En una localización muy premium en Portugal, que en Portugal no, perdón, en ¿En Lisboa? Lisboa, muy turística, Ajá, se estaba pagando la localización, tenía que rentabilizar. ajá. Por eso cuando empecé luego con 3 salas, 2 juegos, y tenía que ser así. Funcionó, supongo. Sí, sí, funcionó hasta el COVID. Claro. Y estando en una localización turística, ¿te Sí, planteaste tener reservas abiertas a la gente que pasara por la calle? ¿O siempre, sí? siempre. Porque teníamos siempre, como se fuese una tienda normal, con puertas abiertas. Ajá. Si querías jugar, podrías si teníamos el horario. Eh, Hasta el final del mes es muy importante. En los meses que no teníamos muchas reservas, los turistas, las personas que estaban Ujú. andando, eran muy importantes porque cambiaban. Vamos a beber una copa y después nos vimos ahí. Sí, sin duda. Ok, Eh, Fue muy importante esa estrategia inicial, para poder sobrevivir. claro. Es que estando en un sitio con mucho paso de gente, yo creo que es súper importante tener un Game Master o dos siempre fijos en el local que puedan atender a esta gente y publicitarlo en el exterior. De hecho, tener al Game Master fuera, pues como los Sí, sí, camareros en sí. en las calles turísticas. Oye, ¿queréis comer algo? Oye, ¿os apetece hacer un escape room? Tengo ahora en media hora podéis jugar. Eso Sí, sí, es... sí. Teníamos la puerta abierta y muchas veces teníamos juegos, estábamos haciendo juegos y estábamos con la puerta abierta al mismo tiempo. Teníamos que hacer las dos Claro. cosas para no perder a los jugadores. Era muy caótico. Bueno, un comienzo diferente. Sí, sí, Y el COVID arrasó. sí. ¿Cómo trataron el COVID en Portugal? O sea, llega marzo de 2020 y ¿qué sucede? Eh, para los escapes. Sí. Lo que sucede es que tienes que cerrar todo. Ah, Eh, Lo peor para mí es que yo tenía construido Arcade o Arcade Game 2 semanas antes del COVID, oh. en la primera localización. Claro. Y tuviste que cerrar Entonces, y coger todos los decorados, todos los juegos y guardarlos en algún lugar hasta vete tú a saber cuándo. sí, sí, se fue muy difícil porque estaba empezando un juego nuevo, eh, donde tenía gasto mucho más dinero que los otros porque tenía pasado 4 años. Eh, Se fue muy difícil, pero nosotros, los, la mayoría cantidad de escapers de Lisboa no se han cerrado, se han sobrevivido con juegos online. Ajá. Después se han mantenido abiertos, se han sobrevivido. Nosotros tuvimos que encerrar por 2 años, eh, para podermos retomar todo. Claro. Principalmente porque yo no trabajo ahí, tenía que ir trabajar al cine para ganar el dinero Dinero para... y pagar Sí, al trabajador del escape room, claro. sí, Y sí, sí, además sí. el local, estando en una buena localización, pues tu alquiler debe ser No. bastante más caro que el resto de la competencia. Y lo que pasaba es que no teníamos otras empresas de escape que tenían
espacios lo dobro, lo triplo que yo tenía. Ujú. Lo precio de la localización era lo mismo. Pero la diferencia es que yo tenía mucho más personas pasando, turistas, debido a la localización del premio. Claro. ¿Hasta cuándo el gobierno tuvo cerrados los escape rooms? 3, 4 meses. Ujú. Después tuve un mes abierto y tuve que cerrar. Ajá. Y luego el gobierno Porque no volvió a cerrar. No, no hubo una ley de volver a cerrar o de que solo podía jugar gente de tu familia o que los no, grupos no tenían que ser más de 4 personas. no, no, hay una cosa diferente porque en Portugal no sé si puedo decir eso en la net, pero en Portugal no hay muchas, los escapes no existen. Ajá, No es legalmente. una, No es un negocio. no, No hay para legislación. sí, lo legal es que estamos alquilando la habitación por 60 minutos o algo. Y por eso no había problemas si no teníamos más de 10, 20, 30 personas. Ajá. Los escapes tenían un máximo de 6 personas por juego, por eso no había problema. Teníamos todos los cuidados normales de Sí, COVID. del gel, de las mascarillas. Sí, sí, sí. Pero se fue una decisión nuestra de cerrar porque la localización era con un precio muy Claro. alto. Tenía que ser esperar que todo se acalmase y poder hacer algo en una diferente localización. ¿Los jugadores querían ir a jugar o había miedo en Portugal? Las dos cosas. Porque, porque en 2019-20 se empezaron a formar algunos grupos, como hay en Sí, de España muchos jugadores. grupos. Ujú. Sí, en Portugal no es normal eso. Pero en final de 2019-20 se empezaron a formar muchos grupos y esos necesitaban de jugar. Y se iban a jugar de mascarillas, de todo. Nosotros teníamos un poquito de miedo, Miedo, sí. pero si se va a hacer en tu propio grupo, algunas personas se iban. Va. Tuvimos que pasar algunos tiempos difíciles, pero se pasó. Bueno, no quedaba de otra. Sí, tenías que seguir. Lo que me has dicho de que el gobierno no contempla el escape room, si yo ahora voy a Portugal y quiero abrir un negocio, por ejemplo, un restaurante, pues digo, hola, voy a abrir un restaurante y ellos me dan, aquí se le llama epígrafe, creo, donde te colocan. Todos los restaurantes van aquí juntos, restaurantes o restauración. En el caso de un Sí, escape room, ¿cómo que se da de alta el escape room? hacer algo, no es algo que exista porque no hay tantos que es necesario para el gobierno Vale, hacer algo solo para nosotros. les da igual porque sois muy pocos. Sí, sí. Maravilloso. Bueno, está muy bien. Oye, volviendo a ti como jugador, ¿cuántos escape rooms has jugado? Eh, ahora me estoy haciendo las cuentas. eh, Ahora me voy a Barcelona una vez más. Me voy a hacer el juego 200. Ok. Eh, Para Portugal es mucho, mucho. claro, ¿sabes cuántos escape rooms hay en Portugal más o menos abiertos? Eh, ¿Cuántos juegos? en Portugal, no lo sé de así, pero de esos 200 lo hice unos 110, 120 en Portugal.
pero unos 20 están cerrados, 100, algo así. Claro, 100 juegos es muy Mitad, poquito casi mitad. para Sí, todo Portugal. Y entiendo que mayoría de ellos os lo repartís entre Lisboa y Oporto. sí, sí. Claro. Tienes mucho en Lisboa y Porto y después, pero tienes muchas localizaciones que tienen un jueguito aquí, un jueguito allí. Y cuando te vas a pasear te puedes hacer un juego, pero la diferencia de los juegos se nota. Vaya. Pero lo haces. ¿Y tú, Pero además de Portugal y España, has jugado en algún país más? Portugal, España, Austria, Holanda se dice en Sí, sí, castellano. sí. Sí, Holanda, Italia, eso que son esos. Bueno, no está nada mal. No está mal, no. Lo que costumo decir es para portugués no está mal. Claro. Eh, nuestros jugadores portugueses dicen que tienen mucha experiencia cuando tienen 10 juegos. Bueno, eso Por aquí en eso, España también pasa bastante. pero Barcelona tiene 700 juegos, por eso puedes hacer 600 en un año si quieres. Claro. Oye, ¿y en Portugal el terror tiene algo que ver con lo que tenemos en España o es más creepy, únicamente decoración? Porque no hay mucho los escapes de terror en Portugal. Ujú. Eh, tienes los teatros inmersivos, de los juegos inmersivos, pero los escapes de terror no hay muchos. Eh, no lo sabemos por qué, porque funciona, eh, pero no hay muchos y no tienen nada, nada. A ver, retorné haciendo tú también soñabas hace Ajá. unos meses y no puedes. Lo hice outline el año pasado, Outline, que sí, fue, precisamente. se fue Lo del videojuego. lo primero juego que lo hice así De con mis cogen. amigos. Eh, pero en Portugal tienes un a serio, terror más a serio, que no se compara con España, pero lo que es de más terror es uno en Lisboa, tienes un en el Algarve, pero se va a cerrar. Ah, vaya. Si va a cerrar es que no va muy bien. No, porque son cosas personales. Se van Ah, ok. a vender el juego. Vale. Y en el Porto no tienes muchos de terror. Um, eh, en otras localizaciones tienes, pero el terror es diferente. El terror español es diferente de Portugal. Es el terror de Holanda. No me fue a Grecia aún. Ajá. Es diferente. Ahí para nosotros es nivel muy bajo de terror. Es jumpscare. Bueno, si hay jump scares ya es algo. Cosa Sí, que sí, hay sí. algunos que se venden como terror y únicamente es la ambientación, la música y un Sí, poquito de luz. Pero no por llega a eso haber susto. por eso hablo que solo hay un. Tenemos muchos que se dicen de terror, Ujú. pero cuando te vas a jugar, mm, Ya. sí, para los jugadores normales, sí, son de terror, pero para los jugadores que pueden tener la oportunidad de jugar fuera en España o en otros países, eh, se falta algo. Y para ti también. Sí, y a mí no me gusta terror. Y ahora, por mis amigos, empecé haciendo terror y ya lo digo. Sí, nos vamos, está bien. Vamos ahora, porque no me gustaba Ujú. y ahora, Ahora vale, sí. vamos, me, me junto, ¿vale?
¿cuál es tu juego favorito? Dime un par de terror y un par de no terror que recuerdes bastante. Mis dos favoritos son de no terror, que es Cyber City Ajá. y The Dawn. The Dawn es un juego diferente. Cyber City eh, a mí se fue muy divertido. Me gustan los juegos que me divierten. Y para mí sí quedó mucho tiempo en mi cabeza. Ujú. Por esto me gusta mucho y por esto tengo planeado ahora ir a Kong. Eh, Después de terror, si voy a pensar de terror, luego Stay in the Dark en ¿En Holanda? Holanda, para nosotros no se fue de terror, se fue muy divertido. Por eso, para nosotros se fue una experiencia muy buena, pero se fueron risas por 1 hora y media porque nos estábamos corriendo y bromeando con el Caratat. Ajá. Eh, Se fue muy divertido. De terror, Outline, probablemente o lo soñarás también. Para mí, la Santa se fue diferente porque se fue lo primero juego de terror muy grande que Ujú. nosotros lo hacemos. Por eso no estábamos tanto en el terror, estábamos en la ambientación. Claro. Es que la ambientación de la Santa es muy grande. Por eso cuando nos estábamos haciendo los jumpscares o haciendo la parte terrorífica, no estábamos, Ok. porque también jugamos como constructores. Claro. Eh, Sí, sí. Nuestra mente Vais juega viendo. diferente. mm, Anda, mira cómo han hecho esto. Ay, va, esto lo No podría puedo hacer hacer yo. esto, no puedo hacer eso en Portugal. Claro. Bueno, en Portugal los jugadores pagan bastante menos por jugar un escape room que aquí en España. Eso es importante. Estaba mirando en tu página web, por ejemplo, y un grupo de 4 personas pagan 70 euros. Sí que es cierto que los juegos son de 60 minutos, a diferencia de la mayoría de los de aquí que son 80, 90, pero aún así 70 euros es muy económico y jugador, Es o para sea, es menos que 2 personas en Barcelona. claro. Y se puede jugar 2 personas por 50 euros en Portugal también, que eso aquí ya no lo encuentras. O sea, nadie quiere ver los equipos de dos, a no ser que tengan los bolsillos llenos de billetes. Porque Sí. no, te meten unos palos de 90 80 euros y no se puede. Sí, 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 sí. La diferencia es eso porque lo pienso que también porque los juegos no pueden ser tan grandes porque no tenemos tantos jugadores como España, Holanda o Grecia. No tenemos tantos jugadores de extranjeros volando para Portugal. Eh, cuando empezamos a tener eso mercado, este tipo de jugadores, nos podemos hacer algo diferente. Pero lo que bromo con los jugadores es que tienes que juntar, añadir todas las empresas de Lisboa para hacer un juego bueno de Barcelona. Bueno, Por lo comportamiento, por lo budget. claro. Pero hay veces que no todo es la inversión, es más la idea. Sí, por eso es lo que nosotros ganamos y que a las personas les gustan. Nosotros no tenemos los dinero, tenemos que jugar con otras armas. Claro. ¿Me entiendes? Tenemos que hacer cosas diferentes para que los jugadores portugueses, extranjeros, les gusten los juegos y se quieran retornar. Bueno, de momento parece que la cosa va gustando. Este año han aparecido dos escape rooms en Terpeca, lo cual va a Sí, traer un poquito de público internacional y un poquito más de curiosidad, me imagino, entre el público local. Y cada vez pues iréis escalando más. Sí que
estáis por detrás de otros países, pero también debo decir que estáis por delante de otros que estarán Sí, empezando sí, recién. para mí me quedé muy contento porque los juegos que se quedaron nominados, finalistas, son de amigos míos. Ujú. Eh, Son muy buenos. Para mí es muy importante estar presente en Terpeca para que lo pienso que nadie se vuela para jugar dos juegos. Claro. Cuando jugadores extranjeros se ven, juegan todo lo que pueden. Ujú. Y ahí puedes empezar mostrando juegos que nadie ha jugado. Y ahí es muy importante a ver lo peso, que es la primera vez un juego portugués en finalistas. Eh, y, y estuve bromando con los dueños de este juego porque está enfrente de algunos de mis juegos favoritos. Oh, Sí, está enfrente de esto de Barcelona, de Madrid. que a ti te habían gustado ¿Cómo es más. posible? ¿Qué? A ti te habían gustado más. No, no me ha costado más. Los jugadores han gustado más Claro. de juegos que a nosotros son bestiales. Ok. Por eso es muy bien. Claro, es un orgullo y ellos deben estar Sí, súper contentos. sí, 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 sí. En Portugal tenéis, están preguntando por el chat si tenéis algunos tipos de premios, como aquí en España tenemos 10 escapes Sí. y internacionalmente están los Terpecat. No, como no hay muchos escapes, supongo que no tendréis nada, ¿no? No, Algún grupo que haga su no, no, ranking. no tenemos nada. Ya he intentado traer algún grupo de jugadores para hacerlos, Ujú, como vosotros o los otros, porque como no tenemos muchos grupos oficiales de jugadores, ujú. no tenemos mucha gente que son completamente adictos Claro. a los escapes. Eso es No- porque no tenéis la suficiente droga para darles. Si hay Sí, poco juego, el jugador pues no puede seguir jugando. es eso. Cuando quieres te vas a meter en una pared porque no tienes más. Claro. Nosotros tenemos unos amigos una pareja que tiene juegos solo hechos casi en Portugal, no tiene nada para jugar. Claro. Son una pareja que no puede viajar Tan tan seguido, cerca, claro. tan seguido, y no tiene nada para jugar. Están esperando que algo abra nuevo. Eh, por eso, normalmente los premios son, son jugadores que votan. Como no tenemos estos grupos, Ujú, no hay premios. claro. Tenemos que nos fiar por jugadores de extranjeros, por Morty, por eso. Bueno, Pero nada es muy fiable porque nunca tienes muchos votos. eso es un problema. Pero bueno, poquito a poco. Yo espero que vayáis creciendo y más con Sí, esta representación ahora en Terpeca. No, no, sí, no sí, será sí. algo Sí. inmediato, pero pasito a paso. Sí, Yo creo que sí. lo que digo Y normalmente es baby steps. bueno, y Pasitos de bebé. quizá cuando más vayan abriendo, pues más, como dice en el chat, terror irá surgiendo y la gente irá jugando más, porque el terror atrae a la gente. Sí, sí, sí. ¿Tú no te Yo lo has pienso que sí. planteado? ¿Abrir el tercer juego de terror? En la misma localización no. ¿Por qué? Porque toda mi vida no me ha gustado terror. Pero ahora tengo experiencias diferentes de terror. Puedo empezar pensando en algo diferente. Claro. Porque es muy extraño, no, extraño no es castellano.
Es muy raro porque a mí me gusta hacer los juegos que me gustaría jugar. Claro. Hasta 2 años no me gustaría jugar terror. Ahora que estoy empezando jugando terror, algunos juegos no me gustan, pero es otra cosa. Lo entiendo qué pasa dentro de los juegos. Ujú. Y ahí cuando tenga tiempo, jugadores y personas que me acompañen, tal vez nos vamos a ver si es una posibilidad. Sí, seguro que sí. Vamos, Imagínate que ahora te toca un viaje para un sí. fin de semana gratis a jugar escape rooms. ¿A qué país te vas? Para mí no es difícil porque para mí la ciudad favorita es Barcelona. Ok. Me voy ahora este mes a Barcelona por la cuarta o quinta vez. Para un portugués, viajar para Barcelona 5 veces solo para escape no es No, normal. no, claro, no es normal. Pero tienes tantos juegos abriendo que cuando te vas, déjame, me voy a testear tu juego. No, tienes que esperar. Vale, hace unos meses tengo que retornar. Claro. Y a mí siempre me gustó Barcelona y cuando me enteré que Barcelona tiene tantos juegos, tantas experiencias tan grandes, lo que digo es que Barcelona para mí es Champions League. Tienes Liga de los Sí, sí, Campeones, sí, tienes sí. De juegos los tan campeones. grandes Claro. que nosotros estamos en la segunda liga ahí, o tercera, porque pero, que estamos intentando subir poco a poco y para esto, cuando puedo, me voy a Barcelona A ver siempre. cómo lo puedes hacer, claro, porque preguntan por el chat y que si no has pensado en montar en Lisboa alguno de los juegos que hay en Barcelona, pero por dinero de construcción no podéis. Imposible, Claro, el imposible. volumen de jugadores es diferente. ¿Cuántas reservas tiene un escape room medio en Portugal al mes o a la semana? Depende de lo tamaño de la empresa. Se va a Game Over, puede ser que es una multinacional, puede ser, déjame recordar, 500 o algo así. Puede ser otras empresas que tienen 20, 30, 40. ¿Al eh, mes o a la semana? sí, al mes. Claro, 20, 30, 40 son números bajitos para España. Sí. Yo me imagino que aquí en España, a partir de 50 la cosa empieza a funcionar, pero menos cuesta. Sí, siempre depende de tu pasado, del pasado de la empresa. En Portugal, pienso que en España también, la boca a boca, lo Claro, que es lo más los importante. jugadores hablan. Tienes que esperar que los jugadores gustan de tus juegos y empiecen hablando con los otros. Y ahí tienes que hacerlo. Pero la diferencia es que un juego medio en Barcelona se puede hacer por 70, 80, 90, Ujú. 100, no sé. En Portugal esto puedes pagar 7, 8 juegos. Eh, Claro, las los, inversiones son muy los- diferentes. no 7, 8, pero 4, 5 Cinco, sí, sí, sí. dependiendo lo que gastas, lo que quieres gastar. Eh, si vas a Game Over, un juego se puede hacer por 60 a 60 y, Ujú. pero lo Game Over es lo que gastan más. 60.000 en Barcelona es un juego normal. Sí, sí, sí. Hoy Por en eso, día yo creo que por ahí van los tiros. los más caros de Portugal es un juego normal en Barcelona o en Madrid. ¿Y Game Over? Ahí puedes. ¿Cuánto cobra por un grupo de 4 jugadores?
también está en torno a los 70-80 euros. No, Es más no, caro. los nuevos, sí, los nuevos están cercando los precios españoles. Los nuevos están casi, lo pienso que entre 25 y 30 por persona. Ok, claro, eso ya Ahí, es caro. sí, porque los juegos son caros también. Ya, Porque ahí ellos los pagan a 60.000 y nosotros no podemos gastar 60.000 en un juego. claro. No, no, porque tardas mucho tiempo en rentabilizarlo. Sí, Y pueden pasar sí. muchas cosas. En 5 años puede venir otra pandemia, puede Correcto. inundarse. Claro, pueden pasar cosas. Tienes que, porque si tienes una empresa pequeña o familiar, tienes que pensar en eso. Si tienes una empresa multinacional, Te da tienes más igual. siempre alguien que te Sí. absorbe. Esa es la diferencia. Es por eso es muy complicado. Y para nosotros, de Alex Escape, es muy importante que los juegos sean originales y Claro. creados por nosotros. A mí me gusta jugar Cyber City o otros juegos, pero a mí me gusta construir, idealizar. Y por eso es lo que nos gusta, es hacer nuevas cosas. Y para eso estar trayendo un juego de fuera no es, No es lo no es mismo. como No imagen. tiene gracia. El No. proceso es totalmente diferente. No te Eh, involucras tanto, solo montas lo que te dan. Sí, para eso tienes los lectores. Nosotros somos también jugadores. Por eso queremos algo que gustaríamos de jugar. Ujú. Eh, ¿Y qué es lo ¿Tienes que más empresa? valoras tú en un escape room? ¿Los juegos, la ambientación, la historia? Todo. La historia depende porque la historia algunas veces no tiene nada Ajá. que ver con el resto, pero siempre lo hice lo paralelismo, ¿se dice Sí, paralelismo? sí, sí. El paralelismo con el cine, porque trabajo en cine. Es un mundo diferente. Siempre que entro en un juego, una sala de cine, estoy mirando algo nuevo Ujú. y quiero ser absorbido Sí. para adentro. El juego me hace esto, tiene mi cualidad de tanto. Sello de calidad LX. Por cierto, Sí, por qué LX? el ex es la abreviatura de Lisboa. Ah, Esto es Lisboa, la no lo sabía. abreviatura. No tenía ni Sí. idea. Mira, ya he aprendido algo. Bien, bien, bien. ¿Y qué es el punto que diferencia más un juego de Portugal de uno de España? ¿De qué, perdón? ¿En qué se diferencia más un escape room en España con uno de Lisboa? Quitando el tema del dinero, en la manera de jugar, en la manera de resolver, en actores. Tienes, sí, una cosa que cuando empecé a jugar en España que me quedó algo raro es que los Game Masters están muchas veces dentro de los juegos. En Portugal no es muy normal. Ujú. Tienes algunas entradas de salidas, pero he jugado en España muchos juegos con personajes. En Portugal esto es muy caro, porque tienes que tener un Game Master para cada juego. No puedes cambiar juego en 10 minutos si necesitas, Claro. porque el Game Master tiene que hacer todo. Y para esto en Portugal no, fue la primera cosa que noté, la diferencia que los Game Masters en España y Holanda tienen que hacer mucho más cosas. Aquí tienes Game Masters que no hacen nada. Que te dan más pistas cuando quieres. Claro, es un trabajo más pasivo. Sí, sí. Algunas empresas no, están, otros juegos están empezando
a tener los Game Masters dentro del juego, Ujú. pero los vemos que son los juegos que están intentando crecer un poco, aprendiendo con los juegos mayores y creciendo un poco, trayendo los Game Masters para adentro, para que todo se torne un poco más inmersivo. Bueno, poco a poco también. Sí. ¿Cuál es el salario medio de un Game Master ahí en Portugal? Yo ahora mismo no sé bien cómo está aquí. Diría que debe rondar, que me corrijan por el chat, los 15 euros por sesión. De sesión entendemos desde que llega al local hasta Sí, que sí, sí. ha recogido la sala. O sea que quizá Se es una hora puede, y media, cerca de si dos hablas horas. por sesión, puede ser algo al mismo, Algo similar, ok. algo similar. Si hablas al mes, pienso que en España se paga más. Claro, porque trabajan más veces, entonces si hay Pero, más horas. pero si trabajas de lunes a viernes, Ujú. si tienes un trabajo regular en España, en Portugal, lo pienso que en España se gana más que Un en poquito Portugal. más. Sí. Ok. Sí, pero si dices que es 15 euros, es casi lo mismo. Sí, yo creo que por ahí van los precios. ¿Y es difícil encontrar Game Master en Portugal? Sí. Es Miña Cruz. Miña Cruz son los Game Masters que nosotros nos empezamos en 2016, tenemos 8, 8 años. Eh, lo tuve 4 buenos Game Masters, buenos que se quedan mucho tiempo. Claro. No es buenos de no hacer bueno el trabajo, es que Sí, en Portugal comprometidos, que quieren estar ahí y que son estables, vaya. sí, estables. En Portugal, porque los sketches son algo de pasaje, los Game Masters piensan lo mismo. Me voy a quedar aquí unos meses y me voy. Pero para los juegos, para los jugadores, para las empresas es muy complicado. Claro. Eh, y por esto, para mí es siempre lo más difícil es encontrar los Game Masters, porque tienes que confiar tus juegos, tus jugadores, tu Claro. ideología a alguien que más tarde sabes que te va a dejar. Pero es normal en todas las empresas. Sí, eso pasa. Es dejar a tu hijo con otra persona. Sí, 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 sí. Es Es difícil. muy difícil. Sí, sí, sí. ¿Cómo son las introducciones en Portugal? Cuando entra un grupo, todavía aparece el Game Master con su papel de Game Master y les explica los candados, cómo funcionan, que tienen una hora, que no han de utilizar la fuerza y estas cosas. Depende. Una cosa que me gusta mucho en España, que tienes que todos los jugadores tienes que llegar a la hora y tienes que tocar a la puerta. Ujú. Eso nunca se pasará en portugués, porque todo lo portugués se va a trazar. Eh, todo lo portugués se va a trazar. Para nosotros llegamos siempre antes, pero nosotros todos, pienso que todos los escapes en Portugal te piden que llegues con 15 minutos antes, pero nadie lo hace. Y no hay Y después penalización. tentamos que no. Tentamos porque ya tenemos tan pocos jugadores que Ya. no queremos arrastrarlos. Lo que hacemos es que pedimos que llegues con 15 minutos Ujú. y después si casi todos llegan a la hora marcada, si no llegas a la hora marcada, tienes algunos 10 minutos para hacerlo, si no, el tiempo empieza. Vale.
es lo mismo, porque después tienes que hacer lo briefing, tienes que hacer todo, que te va empurrando todo. Los jugadores siguientes se van a quedar solapar. enfadados. Claro, porque van a empezar tarde. Porque estoy Sí, viendo ahora mismo, me he metido en tu calendario y tenéis, por ejemplo, por la tarde, sesión de 4 a 5 y la siguiente es a las 5:30. 30 minutos, sí. Claro, 30 minutos para hacer el debriefing, para hacer recoger la sala y resetear los candados, cualquier cosa que hayan movido. Y eso contando con que el grupo te haya podido venir 15 minutos tarde. Vais Sí. justos. Tus Game Masters tienen que correr. Pero bueno, también tienes Muy justo. la opción de que sabes que el siguiente grupo va a venir tarde también. Sí, Entonces, pero hay algunos que no vienen tarde y después tienes que claro, correr mucho más porque tienes algunos que siguen lo que pediste y llegan 15 minutos antes. Es algo que tienes que estar siempre jugando para conseguir que todos los jugadores se queden bien. claro. Es complicado. Pero Sí, vaya, porque tienes algunos meses que no puedes recusar jugadores. Eh, Tienes que pagar las cuentas. sí, sí. Es, Todos tienen que jugar, vaya. sí, al máximo. Si no pueden, si se quedan 30 minutos atrasados, seguro que no van a entrar. Cuéntanos un poquito lo que ofreces tú en el X Escape. ¿Qué juegos tienes? ¿Qué nos espera? Porque Nosotros, tendremos que ir a jugarlos. Y más con sí, esos sin duda. precios. Porque Sí, he sin visto que duda. los tienes en inglés bueno, si no el portugués se entiende bastante bien. Pero vaya, Sí, en sí. inglés todos yo creo que nos medio defendemos. Cuenta. Sí. Lo que digo siempre es que si me voy a Barcelona o a Madrid, casi por menos que irme a Porto, Ujú. lo contrario es lo mismo. Tienes vuelos por 20 euros, 30 euros que quieras. Por eso Portugal no es, Lisboa no es así tan distante. Eh, en 2 años me fui a España solo para jugar unas 8 o 9 veces. Lo tuyo es vicio. Los juegos son mucho más, Sí, 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 claro, se nota. pero los vuelos no son. Y ahí lo que ofrecemos, tenemos dos juegos. Tenemos Arcade Edition, que pasa en los años 80, 80, ajá. que tenéis que entrar en un salón de juegos, eh, salvar a una chica que se quedó ahí, Ujú. eh, salvarla de quitarla al salón. Juegos muy dinámicos y muy visuales. Ujú. Eh, el otro es Asia, se pasa en un restaurante asiático Mm. con posibles influencias de mafia asiática. Vale. ¿Hay un poquito Eh, más de tensión en ese juego? no lo sé, tienes que venirte. Tendremos que ir un fin de semana a Lisboa, que como bien dices hay vuelos baratitos. No sé si la ruta Sí, esa la sí, cubre sí. Vueling o Ryanair, pero sí Sí, sí, que sí. Oporto es barato, barato para ir, la verdad. Sí, tienes, si vienes a Lisboa, tienes una buena ruta. Ujú. Tenemos amigos Game Masters de Barcelona y eso que les gusta mucho ir a Lisboa porque los juegos son diferentes, sin Ujú. duda, de los españoles, pero sí tienen ideas diferentes también. Bueno, eso, lo diferente y ¿Entiendes? original es interesante. Porque si nosotros tenemos que seguir por algo que no por dinero, tenemos que seguir por la originalidad y cosas diferentes. Y lo pienso que algunos de los juegos que tenemos ahí en Lisboa y Porto también
Les gusta a los jugadores extranjeros porque tienen una mentalidad diferente. Bueno, Y ahora estamos empezando no, estamos también construyendo un juego nuevo, pero se va a quedar meses ainda construyendo. bien, bien. Mira, ha entrado alguien en el chat que creo que es compatriota tuyo, un tal Walk Em All. Dice, hola Benny, hola a todos. Es, ¿Qué? es algún compañero tuyo, seguro, porque lo ha escrito en portugués. Alguien que te ¿Cómo llama se llama? Benny. Walk Em All. Tiene un Ah, nombre en inglés. tiene que ver después. Sí, sí. Luego ya te enterarás de quién es. Si es mi Eh, amigo, es buena persona. Todos tus amigos son buena persona. Yo no me aventuraría a decir eso de los míos. Sí, 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 me voy a pensar mejor. Sí, Oye, pero si juega, es buena persona. ¿qué nos puedes contar? ¿Alguna anécdota gracioso que te pasara durante la construcción de tus juegos? Cualquiera de ellos. ¿Algún error de novato? ¿Algún desastre que hicieras? Muchos errores, muchos. Algunas veces que pasa es que no estos, pero los primeros juegos no sabía qué hacer. Eh, Nunca me fue constructor, nunca me fue gestor de nada, se fue una aventura. Ujú. Empecé jugando y después nos vamos a ver qué es ¿Cómo, esto, cómo hacemos? cómo hacemos. Sí. Después entendí que tengo la pasión por crear cosas, por resolver. Los mini enigmas son resolver cómo construirlo. Si esto no se puede, ¿cómo hacerlo? Tengo una historia que se pasó con mi madre. Mi Ujú. madre me ayudaba a construir los juegos anteriores Anda. con 60 y cuantos años. Una vez estuvimos casi 3 horas Ujú. intentando resolver algo. Estaba muy enfadado con eso. Lo dice, te vas a tomar un cigarrillo que tomes 5 minutos y lo voy a resolver. Eh, y después lo que hice se quedó mucho mejor. Claro. Por veces nos metemos tanta presión encima que lo que digo a los jugadores, lo más simple es lo mejor. Sí. Si tienes que hacer dos cosas simples y no una cosa difícil, para mí prefiero hacer dos cosas simples porque los boilers son más dinámicos. Sí. Eh, lo peor que se me pasó fue destruir solo los juegos por COVID. Después de COVID me hice eh, me dice a mí propio que tenía que hacerlo solo. Principalmente los juegos que tuve 3 meses haciendo para abrir 2 días, semanas, sí. 2 semanas antes. Lo hice, se fue bueno porque puedes Descargar el estrés. pero en COVID se pasó mucho. Eso se fue una parte difícil. Eh, pero tienes muchas cosas, en todos los juegos tienes que cambiar cosas. Lo pienso que lo bueno de los juegos originales es que puedes estar siempre mejorando, cambiando los juegos. Y ahí, si algo no pasa bien, lo trocas, lo Claro. cambias por algo Sí, sí, que es que mejor, salga que mejor. es más divertido, que puedo aprender algo en juegos que hago en otro lado y digo, oh, esto
se quedaba fatal en Asia o arcade. Lo voy a cambiar. Porque lo pienso que los próximos jugadores van a tener una experiencia mejor. Mejor, claro. Siempre tienes que ir puliendo las cositas que no te acaban de convencer. Acaba de entrar en el chat, o por lo menos te acaba de saludar, Rubik Escape Room. Dicen, grande Sí, Bernardo. sí. ¿Has estado en Canarias también? Estuve en Canarias haciendo los juegos de Rubik y los otros y me estuve hablando un poco con ellos. Ujú. Me gusta mucho el caso Riddle porque tiene muchos enigmas individuales muy inteligentes. Ok, Son los tipos de juegos que me gustan, que lo que has elegido el distrito 111 de Barcelona, que tienes muchos enigmas, mini enigmas claro. individuales, y me gustan mucho esos juegos. Y después, ¿qué se pasó? Es que estaban testeando un juego nuevo se llamaba el casting, Sí. cuando me quedé ya, hablé con ellos que yo estoy en cine director de casting. Por Ah, eso les dice, yo tengo que ir, tengo que ir testear ese porque yo juego. soy el director de casting, los verdaderos directores de casting de Portugal, Claro. uno de los, y es una pareja muy divertida y que les gustan los juegos también. Sí, sí, sí. Los Y tuve eso aquí para en mí es muy directo. importante. Cuando ves que, lo miras que del otro lado están personas que aman tanto Claro. como tú. Bueno, eso se puede ver en el juego muchas veces. Si la persona que hay detrás es un apasionado de algo, lo que va a crear seguramente no sea un mero negocio, sino que va un poquito más allá. Como tú has dicho, intentarán Sí, hacer lo que a ellos les gustaría tener delante. yo pienso que lo ves casi en las empresas, ya sabes que son juegos familiares o de parejas o individuales o de empresas mayores que son solo para gerir la empresa. Claro. Uh, y ahí me gustó mucho el caso Riddle y el casting que fue una experiencia muy buena. De hecho, han dejado una pregunta en las preguntitas de Instagram que Sí. pone de directora de casting a director de casting. ¿Crees que es necesario ser actor para hacer un buen acting en un escape room? Yo pienso que no lo sé todos los masters que han pasado, que han jugado conmigo, serían actores, pero pienso que es diferente, porque una cosa es tienes que interpretar una personaje para todos, Ujú. otra es para alguien que está ahí. No es, no es teatro inmersivo, tienes que provocar algo rápidamente en lo otro. Si es actor, lo pienso que puedes ser herramientas que te ayudan como Game Master. Claro, Eh, si no es actor, pienso que también puedes llegar a lo que necesitas. Por veces yo pienso que había una chica de OCS que era una Game Master muy buena, que no era actriz, lo pienso. La chica de Justo, pienso que no es actriz. ujú. Eh, y te pasan los personajes en la misma. O Por sea, eso, lo hacen muy bien y no son sí, actores. sí. Si tienes actores muy bien, tienen herramientas que te pueden ayudar. Si no son actores, eh, puedes tener game masters que hacen lo muy bien. Claro. Tienes que testearlo.
Sí, sí, de hecho seguro que hay Game Masters que lo hagan mejor que según qué actores, porque el Game Master tiene un punto de improvisación. O sea, no es únicamente un guión, sino que tienes a la persona, como tú bien dices, delante y si te contestan, tienes que saber seguir el rollo. Lo Game Master, lo actor tiene la noción que está interpretando. Ujú, Lo Game Master no tiene, solo hace. claro. ¿Me entiendes? Lo actor está haciendo de Game Master, Ajá. haciendo de un personaje. Lo Game Master solo está haciendo lo que tiene que hacer porque no sabe lo que está haciendo. Hombre, visto así es un poco más diferente, pero yo creo que el resultado en general es bastante bueno en Sí, cuanto sí, a sí. las actuaciones hoy en día, por lo menos en España y bueno, en otros sitios de Sí, Europa. ya tuve muchos Game Masters que no eran actores que te flipas. Lo Game Master que más me recuerda es de Stay in the Dark, que, que lo Game Master se quedó corriendo, Ujú. saltando, todo con nosotros. Se fue un trabajo perfecto. Sí, el personaje en Steam de Dark hacía buen papel. Te Sí, y perseguía a nosotros su ritmo. nosotros no nos dejamos un papel muy fácil, porque nos quedamos corriendo, bromeando con él todo el juego, porque estábamos muy rápidos. Ujú. Ahí tenía que estar corriendo atrás de nosotros. Imagínate que vas a una ciudad eh, que no has estado nunca, no sé, digamos, vas a jugar a Francia, a París, y puedes jugar el número uno de terror o el número uno de no terror de ese de París. Solo puedes jugar uno. Yo, Y los yo dos en estaría, las críticas ves que tienen un 9 por ejemplo, por decir algo. personalmente lo gastaría en no terror. ¿En no terror o en sí No terror, no no terror? terror. Ok. Eh, si lo haces, por ejemplo, lo mágico de París, tienes los dos. Ujú. Tienes las dos partes que tienes no terror y de terror. Se lo podría hacer solo uno, los gastaría y sería de no terror. Ok. ¿Por qué? Porque no me gusta quedarme en control, siempre. En el terror, lo que gusta a las personas es que no estás en control. Eh, pero, pero es diferente porque empecé a jugar terror hace 2 años. Ahora es diferente. Eh, y cuando me voy a Barcelona ya tengo 4 juegos de terror bloqueados. Pero en mi vida me gusta siempre quedarme en control de todo. En el terror no No tienes puedes control. controlar. No puedes. De hecho, Puedes tentar prever lo que se va a pasar, claro. eh, pero no puedes. Se pasó conmigo en Soñarás, Ujú. que es, vale, ya ha entendido lo que se va a pasar, pero lo sé que algo se pasará. Ya. Pero ya me divierto. Antiguamente no me divertía, ahora ya Ahora me por lo divierto. menos lo pasas mal, pero te divierte. De hecho, en Sí, el sí, sí, chat, sí. la persona que antes te saludaba dice que tu equipo quiere terror. O sea, es un Sí. compañero de equipo tuyo. ¿Cómo se llama? Walk em all. Ah, A ver que diga su nombre, que nos está sí, escuchando. que digo Ahora su que diga su nombre. nombre y así. Puede ser, debe ser David o Silvia. Ajá. Sí, mi equipo quiere siempre terror. Y o Diogo, que es uno de los que va conmigo ahora a Barcelona. Ujú. Yo soy la persona que tiene que negociar. Vale, nos vamos a terror, pero nos vamos a los otros también. Para respirar un poquito. Claro. Es David. Vosotros tienes juegos muy... ¿Cómo? ¿Es David. David? David. Sí, sí, sí.
Los otros tienes juegos muy buenos que no son de terror y no puedes quitarlos solo porque no son de terror. No, claro Una que no. cosa que la última viaje es muy interesante en Barcelona es que los juegos de películas de animación Ujú. estaban muy grandes. Los sustos, El los zombies, Minions, los Escape el Story. Toy Story, sí. Te pasas fatal en los juegos, son muy divertidos. Eh, en uno de los jugadores que solo le gusta terror, se ha divertido mucho. Por eso no puedes, sí puedes hacer terror, pero tienes que dejar tiempo también para otro tipo de Ujú. experiencias. Es lo que hago yo. Para mí, hace 2 años, me intentaba hacer solo no terror. Ahora lo Poco a dejo poco. tiempo también para terror. Por eso intento negociar que hacemos siempre mitad de mitad, casi. Ok. A ver qué más te han preguntado por aquí en Instagram. Bueno, te mandan saludos de Willy el Tuerto, que por lo visto vas en unas semanas también. Es otra de las Sí, salas que vas a jugar. cuando nos vamos a Barcelona, nos vamos por la primera vez en Wellington. Mm. Nos vamos a ver. A ver, ¿qué vas a jugar en este viaje? Nos vamos, nos vamos a jugar Isla de las Muñecas, Mm. Kong. Ahí tienes dos. Terror no terror. Sí, Después nos vamos a Exodus, Éxodo, sí. Willy Turtle, Night Shift, Immortal, La Posesión. Ujú. Nos queda espacio para uno más. Tenemos una idea, pero no está abierta aún. Estoy intentando hablar para irme a testearla. Bueno, a ver si hay suerte. Sí, nos vamos a ver. Pero tenemos espacio para una más. ¿Blasfemia ya la jugaste? No, Blasfemia Está no. muy Pero cerca de la isla de las muñecas. sí, pero no tenemos porque lo más difícil es Kong. Estáis siempre con las Lleno. datas cerradas. Y nosotros llegamos por la mañana, jugamos isla y tenemos que irnos a Kong. Vale. Entonces, ya Por no, eso no podéis aprovechar el viaje ese, sí. sí, si teníamos tiempo, nos poníamos Blasphemia, pero tenemos que irnos a Kong. Bueno, como volverás de aquí a unos meses, ¿Qué? que Sí. volverás, así que ya En el lo verano jugarás. nos vamos a Barcelona, solo tiene que decir qué juegos nuevos hay. Nos vamos otra vez, nos vamos a Madrid. A mí me gustaría retornar a Valencia, Ujú. porque Valencia, Murcia, Elche, Alicante, hacer una ruta por ahí, porque ya fui una vez, pero tienen juegos muy interesantes. Sí. Eh, por esto es Tienen una buenos ruta juegos que por ahí y son un poquito más económicos que en Barcelona, debo sí, decir. todo es más Y, encanante. y con cosas interesantes. Bueno, Madrid es más caro que Barcelona, creo yo. Sí, pero Madrid, cuando nos retornaremos a Madrid, ya lo sé que casi solo voy a hacer terror. Porque los nuevos en Madrid son casi todos de terror. Ah, Eh, y por esto ya lo sé eh, que es eso, pero nos retornaremos. Eh, nos queríamos ir a Bélgica. Bélgica se dice sí, Bélgica. Ujú. sí, a Bélgica también. Eh, Grecia, Atenas para mí ainda es un poco cedo. Un poco pronto todavía para ir, Sí, un poco pronto, sí, es un poco pronto. Déjame jugar un poquito más de terror para poder para prepararte. irme a Grecia. En Bélgica tienes juegos muy buenos. Muy Sí, buenos. sí. Sí, sí, sí. Nosotros nos fuimos a Holanda a hacer Molly's Ujú. Dawn
Stay in the Dark, O Alquimista y The End. Lo hacemos los 5. Vaya ruta. Sí, se fue una buena ruta porque se fue casi después de los premios Perpeca de 2024, no, sí, 2023, 24 Sí, el se año fue pasado. ahora. Sí, cuando Molly's y The Dome se quedaron en primero y segundo, nos fuimos porque Stay in the Dark se iba a cerrar. Hablamos y dijimos, tenemos que ir, vamos. Y nos fuimos y de la ruta. Okay. No, bueno, salió una muy buena ruta, vaya, ya te digo. Todos esos que has Sí. nombrado son juegazos. Sí. Preguntaban también por Instagram si os habéis planteado traducir los juegos al español. Ya me han preguntado eso muchas veces. La diferencia es que cuando construimos los juegos, la lengua no es muy importante. Lo siento que dentro de los juegos no hay muchas cosas que tengas que traducir, pero lo que hablas con nosotros es importante. Hasta hoy ya hice unos 3 juegos en castellano, pero solo por broma. Esto lo dices, yo no hablo castellano, pero si quieres lo intento. Pero es muy difícil para nosotros. Más, pero los juegos no están basados en las lenguas. No tienes mucho que leer. O sea, un grupo español podría desenvolverse más o menos bien y hablar con el Game Master en portuñol. En portuñol, sí. Y la cosa funcionaría. Sí. Principalmente si son grupos de jugadores experientes. La parte principal es que no puedes hacer fuerza, no puedes No, claro. damnificar nada, ya lo saben. Por eso, dentro de los juegos no tienes mucho que hacer de los nuestros juegos. No tienes mucho que hacer con la lengua. Por eso es solo para hablar con nosotros. Si para mí yo me puedo adaptar un poco, no puedo decir eso de los Game Masters. Claro. Es lo mismo cuando nos vamos a España y los juegos no están en inglés. Nosotros tenemos que nos adaptar a castellano si queremos jugar. Sí. Y mismo algunos juegos en inglés en España son más castellanos que en inglés. Vaya. Eso luego me lo dices fuera de cámaras. A ver, Sí. que tengo que enterarme yo de eso y dar aquí golpe de zapatilla a alguien. Tendré que ir con la escoba. Yo creo que ya hemos acabado las preguntas que te habían dejado en Instagram, que solo había 3 preguntitas. No sé si tienes alguna cosita más para contar a los jugadores o algo que quieras transmitir. No, lo que para mí la diferencia es que en Instagram yo sigo muchos grupos de jugadores españoles y veo que les gusta mucho. Es muy más fácil hacer las rutas por España, nosotros también las hacemos, pero no es así tan más caro hacerlas por Portugal porque piensan los precios de los juegos o que tienes que hacer algo aquí. Y tienes juegos nuevos, de empresas nuevas, de ideas nuevas. Tienes ahora un juego Terpeca que puedes hacerlo. Si es Terpeca, tenemos que acreditar que es bueno. Si los jugadores extranjeros les gustan, a mí me gusta mucho. Y luego acredito que se van a quedar más juegos en los próximos años. El problema es que Portugal aún tiene muchos jugadores. No tiene muchos
grupos de jugadores también. Claro, se están creando todavía, están en pañales. Sí. Y para esto también tiene mucho eso y siempre que puedo uso España como ejemplo para decir, no, tienes grupos que hacen 10 salas por fin de. Claro, En Portugal tienes personas que dicen que tengo muchos. ¿Tienes cuántos? 10. 10 en 2 años. Sí. Nosotros, ¿cuándo empezaste? Después del COVID. Claro. Tienes grupos en España que empezaron a 2 meses y ya tienen 300 juegos. Claro. Sí, sí, porque aquí se puede. La droga se encuentra en cada esquina. Sí, sí, Barcelona. Barcelona, Madrid, Barcelona tiene 700 juegos. Por la net lo dice que tiene 700 juegos. Madrid tiene casi lo mismo, sin duda. No tienes que seguir de tu ciudad. Claro. Aquí Lisboa tiene unos 30, 40 juegos, que es la capital. Bueno, imagínate que alguien del chat acaba de comprar un vuelo para ir a Lisboa un fin de semana. Salen el sábado prontito por la mañana, aterrizan, pongamos a las 10 y se vuelven el domingo por la noche a las 8. Diles 6 juegos o 7 que no se pueden perder. Me van a poner en problemas con los otros dueños, pero sin duda, de los 6, 2 de Electric Escape, Eso estaba claro. Arcades está claro. Por eso solo tengo 4 para Mira, decirlo. no, los de LX Escape y Underground no cuentan. Puedes decir No, 6 más, no. si quieres. Si te gusta terror, tienes que ir a Basement, que es lo nominado de Terpeca también. The Escape to Win. De Escape to Win, sí. Si te gusta. Si te gusta. Esto es una pregunta muy difícil, porque nosotros nos gustamos mucho. En Lisboa es diferente, porque después tienes que hacerlo por temáticas. Vale. Tienes que ir por temática, porque tienes personas porque los grandes juegos en Lisboa son de Game Over. Pero el problema es que son los mejores, son los más bonitos, pero los hace falta algo. No Porque tienen alma. Sí, son juegos comprados. Sí, todo que son los juegos comprados se nota. Sí, sí. A nosotros, a mí, cuando los dueños son jugadores, a mí me gusta más. El Escape to Win, ¿qué puedo decirlo más? Tienes también lo que hablamos antes, los Aparca, porque tiene Los actores. los actores, son actores dentro del juego. Ahora tienes empezando por Lisboa en Cascais también. Si te quieres tomar una copa en la playa, después te vas a Cascais a jugar también. Pero es muy difícil hacer en Lisboa esa cantidad de juegos. Si quieres a Porto tienes D3, tienes el juego Cativero, que es muy, muy bueno. Es un juego que está muy similar a juegos españoles. Tienes un que es un poco más antiguo, pero me gustó mucho, que es Escape for Real. Esto en Porto. Sí, no. Porque como no tenemos juegos tan grandes, no tenemos la diferencia de los juegos. ¿Lo entiendes? Sí. Y
Sin duda, si te ves a Lisboa, tienes que hacer los dos juegos de pesca de Escape Twin, los dos juegos de Electric Escape, y tienes más juegos que después te recomiendo por temáticas. Ahora estoy empezando unos juegos, tienes un juego nuevo de terror, es en otra parte, pero no está ahí. Tiene que tener, está ahí abierto, pero no está ahí listo ainda. Okay. Vale, tenemos los juegos. ¿Y qué podemos, o sea, qué no nos tenemos que perder de probar en cuanto a comida en Portugal? Uy, en comida es todo. El Escape es en Belén. Tienes los pasteles de Belén. Ajá. Es el hojaldre ese con crema 2 dentro. minutos, 2 minutos del Escape, te vas a pasteles de Belén. Es algo que no puedes perder. Okay. Nosotros tenemos lo marisco también, como es normal. Tenemos, si te vas a Porto, tienes la francesinha, que es un plato un poco raro de... Yo me pedí una, era eso, un pan de molde de sándwich con cosas dentro, que no sé si había chorizo, salami y cosas, y luego todo cubierto con una salsa amarilla naranjosa a base de cerveza. Visualmente era muy bonito, yo me lo pedí sin saber lo que estaba pidiendo, le dije, quiero eso, y resulta que no me gusta la cerveza. Entonces no me lo pude comer, pues había cerveza que tiraba para atrás, pero sí que era muy interesante la propuesta. Sí. Por Es el chat, algo diferente. David está comentando bifanas o bacalao. Ah, bacalao es bacalao, que es el pescado. Sí. Y bifanas, ¿qué es bifanas? Bifanas es un sándwich con carne por dentro. Ok. Y ahí puedes comerle. Tienes carne de cerdo, lo pienso. Y tienes otros que se llaman prego, que es carne de ternera. Okay. Algo para comer en rápido. Rápido, sí. Que entre juego y juego te dé tiempo. Es lo mismo que lo hacemos en España, el bocadillo que nos vemos. Claro. Mira, Joel dice el pão de queijo. Un pan de queso. Pan de queso es más brasileño. Pero ahí sí. Tienes muchas cosas. Portugal es muy conocido por tener comida muy buena. Okay. Por eso, el problema es cuando te vas de ruta no tienes tiempo para comer. Yeah. ¿Y el alojamiento en Lisboa capital es económico? ¿Tienes idea? No es tanto, tienes que afastarte un poco, pero es más económico que Barcelona. Claro, eso sin duda. En Barcelona no quiero saber lo que vale, o sea, no lo sé, pero debe ser un hotel económico del estilo un Ibis, me imagino que deben ser 200 o 180 euros la noche, probablemente. Y aquí un Ibis tiene 50, 60 euros. ¿En Lisboa capital? Sí. Ah, perfecto. Ya lo sabes, los huevos son baratos, es todo barato, no muy barato, pero todo es bueno. Un fin de es algo perfecto para hacerlo en pareja o en grupo. Y sin coche se puede hacer, hay buen transporte al aeropuerto. Sí, si te vas de Uber no hay problema, porque no es tan lejos. Okay. Lo problema o la cosa buena de Lisboa es que el aeropuerto es dentro de la ciudad. Vale. No tienes 40 minutos de tren. Tienes 15 minutos de Uber y llegas lá muy pronto. Y luego dentro de la ciudad pone que hay tranvía, ¿verdad? Lo están diciendo en el chat. Sí. O sea, tienes lo metro que si quieres de irte de lo aeropuerto para el centro y es muy rápido porque no es tan lejos. Qué bien.
Esa es la diferencia. Vale, pues Para- yo creo que a más de uno del chat le están entrando ganas de ir a pasar un fin de semana tonto a Portugal, así que espero que en los próximos meses tengas afluencia española. todos que se vengan, estamos ahí para recibirlos, Sí, sí. que se divirtan como nosotros lo hacemos en España. Para mí, jugar en España, por esto hablo un poquito castellano, por los juegos. Claro, te has obligado a aprender para poder venir a jugar los que no están traducidos. Eso también hace Sí, bastante, ¿eh? la diferencia es que para nosotros, todos los portugueses, pensamos que hablamos portuñol. Eh, cuando nos empezamos a viajar a España para jugar, me, me dice a mi propio que tenía que hablar más. Cuando David y Silvia, que está Sí. en el chat, nos venían, yo hablaba por todos porque hacía que tenía que hacerlo por mi propio. Claro, te Y ahora obligabas es más para aprender más. porque lo entiendo, porque es mejor para mí en el cine, porque estoy haciendo muchas veces proyectos con Galicia, Ujú. con Barcelona, y ahí es más fácil para hablar. Eh, y ahora puedo no hablar todo perfecto, pero pienso Sí. que En el todos chat te lo están diciendo entienden. que lo hablas genial. O sea, que se te entiende Muchas todo. gracias. Claro, Muchas gracias. de cada 100 palabras hay alguna que tienes una leve duda, pero se entiende Sí. perfectamente. O sea, Sí, estamos hablando por mucho tiempo. Ah, claro, también. O sea, te estoy si poniendo me a hablo por prueba. 10 minutos, es mejor. Bueno, hemos estado una horita y media hablando, que ha sido más que suficiente. Les tengo que decir a la gente que está en el chat que la semana que viene no tenemos programa directo porque nos vamos de vacaciones aquí la secretaria y yo, que tenemos que celebrar que hacemos 10 años y me obliga, me arrastra por las orejas y me lleva de paseo. A Ah, Lisboa. no, vamos al norte de Europa, jugaremos 2 o 3 juegos y poquita cosa, pero bueno, vamos a relax. Pero sí, lo de Lisboa lo tenemos presente y antes de verano iremos, porque temperatura es más o menos como aquí Sí. y los precios son de lujo, ideales para los españoles. Por mi parte, muchísimas gracias por haber accedido a venir aquí, pese a la limitación de idioma, que no ha habido ninguna limitación, por dar a conocer los juegos de Portugal y la cultura de cómo hacer las cosas ahí y bueno, las recomendaciones, cualquier cosita que la gente necesite, yo creo que te pueden escribir y sin duda les puedes pasar alguna recomendación. Si no, Joel ha estado varias veces en Portugal, también los Joel que... le gusta mucho. Sí, los que le conozcan, pues también os podrá recomendar. Gracias a todos los que han estado en el chat. Como siempre, nos veremos de aquí 2 lunes, que será pues para el 24 o así, me imagino, con unos invitados especiales que todavía no tengo en la agenda. O sea, los de la siguiente semana sí que los tengo, pero los de ese lunes no. Aprovechad a poner quién queréis que venga en los próximos directos en la historia que he colgado este mediodía. Tenéis eso, opciones. Cualquier persona que no haya venido y queráis que venga aquí, la escribís e intentamos pescarlo. Bernardo, muchísimas gracias. Buenas Sí. noches y te toca a ti despedir el programa. Obrigado. Obrigado. Muchas gracias. Pienso que algo muy importante, que todos tenemos los mismos gustos, de que nos gusta escapar. Ujú. Vos invito cuando queréis venir a Portugal, a Lisboa, al Alex Escape o otros juegos. Nosotros hacemos las cosas con corazón y con, con, con la idea que queremos hacer cosas diferentes. Por esto, cuando queréis, ponte en el vuelo.
2020. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Antes. Chao.